Pues resulta que entre la ascensión y el aviso, que es en el momento en el que estamos, nos encontramos con un papa que da la libertad para quitar de la iglesia a los apóstoles de Dios. Que a él le molesta que los apóstoles humanos vayan donde él. Le molesta, le molesta. Él, de buena gana, recibe a cualquiera, a transexuales, a abortistas, bueno, etcétera, etcétera. Ahí la hemeroteca está y es tremendo cómo recibe a aquellos que son de su cuerda. Señores pasajeros del tren Umbe, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean, sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Umbe. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, programa 12º. Hoy sí que vamos a hablar de un mensaje muy importante. Ya el programa anterior habíamos hablado del mensaje central, hoy del mensaje del 4 de junio del 71, donde se despacha la Virgen Augusto sobre este papa al que lo califica de muchas formas y nos da muchas pistas. Hoy nos vamos a centrar en ello. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues hoy vamos a analizar el mensaje vital que se dio el 4 de junio del 71. ¿Por qué es uno de los mensajes más relevantes para la época en la que vivimos? Por varias razones. Una, porque es el mensaje posterior al que hemos denominado mensaje central de Umbe. Se dio el día 4 de junio de 1971 y es el mensaje que precede al mensaje específico sobre el aviso que se dio en Umbe el 22 de junio de 1971. Pues una vez que la Virgen habló de la llegada de un papa injusto que estaría próximo al aviso, que para muchos será un castigo, la primera manifestación de la parusía en nuestra interpretación, el aviso, pues la Virgen en este mensaje nos hace una composición de cómo está la Iglesia, que ya está sufriendo cómo el derrumbamiento va tomando cuerpo, el derrumbamiento profetizado el 24 de diciembre del 70, que está conectado con lo que vamos a leer de este mensaje, 4 de junio del 71, del proceder de ese papa injusto, que iniciativas, por decirlo así, son las que lleva a cabo, del papel de los seglares, y pues ese mensaje termina con una frase que, la verdad sea dicha, no es esperanzadora, porque la Virgen dijo que ese papa, después de muerto, no se aparecerá a nadie. Eso suena a condenación, porque sabemos que a condenación, pero una condenación especial. Sabemos que hay condenados que se han aparecido a personas. Sabemos que en el juicio final van a aparecerse para experimentar la segunda muerte, pero uno no puede dejar de pensar en lo que San Pablo nos explicó en la segunda carta a los tesalonicenses. Y es que pues las bestias apocalípticas serán arrojadas vivas al infierno. En fin, si no experimentan la primera muerte,
pues puede que se queden allí por siempre. En cualquier caso, eso no es lo que nos compete ahora, porque lo grave es lo que va a suceder y cómo está la Iglesia desde que ya sabemos y tenemos identificado al Papa injusto, desde que la niebla se va espesando y ya se está espesando muchísimo. Empezó a formarse en la Semana Santa del año 2020 y ya hace un año y pico que estamos sin el Catejón, sin Benedicto, pues ya la densidad de la niebla está tomando ya una fase que parece más que vapor, líquido o sólido. Bueno, Agustín, entonces este mensaje de 4 de junio del 71 podemos decir que contiene 3 profecías cumplidas. La de los seglares, la de los curas y la de el, entre comillas, Papa. A ver, ¿lo puedes explicar? Sí, la Santísima Virgen, pues ya profetizó que los curas y los obispos no le harían caso, no tomarían en serio sus mensajes de Umbe, porque como están atenazados por ese arma de destrucción masiva que es la falsa obediencia, pues no obran con total libertad y anteponen el amor a su congregación, a su comodidad, a su seguridad, o simplemente es que no son diligentes y no quieren afanarse y emplearse en conocer los mensajes de la Virgen, como un sacerdote me dijo a mí, que él con la Sagrada Escritura ya tenía bastante. Bueno, pues está bastante cerca del protestantismo, con esa visión de nuestra fe, porque nosotros tenemos la tradición y la Santísima Virgen es la enviada por Dios en este final de los últimos tiempos, lo hemos dicho muchas veces, cómo van a estar sus mensajes en la revelación pública, en la Biblia. Si la Biblia terminó de escribirse con el último libro, el Apocalipsis de San Juan. Y por otro lado, cómo van a estar aprobadas estas apariciones por la Iglesia oficial cuando la propia Virgen dice que la Iglesia oficial está en manos de un papa injusto. Sería muy ingenuo pensar que la Iglesia va a aprobar unas apariciones para ella misma quedar como impostora. Totalmente, Agustín. Y luego hay otra cosa que me gustaría que comentaras, y es que lo hemos dicho muchas veces, eso de decir, es que las revelaciones privadas no son de obligada fe, y entonces, como son revelaciones privadas, bueno, pero también son revelaciones privado-públicas, porque, por ejemplo, Fátima, un milagro ante 70.000 personas, que me digan que eso es una revelación privada, cuando tienes 70.000 testigos, ya me dirás. Sí, y porque ya hay 5 profecías cumplidas en Umbe. En este mensaje se dieron unas profecías que ya están cumplidas. ¿Quiénes le están haciendo caso a la Santísima Virgen pura y dolorosa? Mayoritariamente los seglares. Dentro de los seglares, ella habló de 2 en concreto. Nosotros pensamos que somos nosotros 2. ¿Por qué lo pensamos? Porque ayudamos a que se restituyera la pureza y la veracidad y la integridad de los mensajes cuando desde el obispado de Bilbao o desde la diócesis de Bilbao se tergiversaron y se amañaron, porque hemos ayudado a explicar los mensajes, porque somos 2 y porque somos seglares y porque no han aparecido otros 2 seglares que encajen dentro de esa descripción. Así que sería dentro de la profecía cumplida de los seglares el refrendo de la veracidad de la misma. Tristemente, también es cierto que los obispos y los curas no le hacen caso a la Virgen. Y ahora va a salir el mensaje y vamos a analizar cómo se está cumpliendo todo lo que la Santísima Virgen predijo el 4 de junio del 71 en esta iglesia del derrumbamiento liderada por ese Papa injusto. Porque si alguien dice que no estamos viviendo esto, pues yo no sé en qué mundo vive y a qué iglesia mira. 4 de junio de 1971, viernes, 11 horas. Tiempos del Papa Pablo VI. Se me apareció la Virgen. Le dije, ¿qué más debo hacer? Me contestó. Los que me harán caso serán los seglares, que los curas y el Papa no quieren hacerme. Ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios.
Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él esto le molesta. Pero los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán al mundo. Mi Hijo, el Señor Altísimo, tiene el poder para la salvación de los apóstoles. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Este Papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. Se transcriben los párrafos literalmente, sin hacer juicio de valor. Desconocemos su valor histórico, pero la Virgen así lo reveló. Pues vemos la docilidad y la fidelidad de Santa Felisa Asistiaga y de su fiel hija Inés para reflejar, sin quitar ni poner absolutamente nada, en los mensajes que la Santísima Virgen les transmitió. Ellas no entendían absolutamente nada. Hay que ponerse en situación. En el año 1971, en tiempos de Pablo VI, que no solamente esas mujeres, sino que algún ser humano pudiera entender y situar el momento en el que iban a tener cumplimiento esas palabras dadas por la Santísima Virgen, era imposible, totalmente imposible. Y además son un poco inquietantes los mensajes, porque para cualquier vidente, para cualquier fiel o para cualquier persona que transcriba lo que ha dicho la Virgen, tener que escribir este auténtico parte de guerra, porque esto es un parte de guerra espiritual entre los dos bandos, es tremendo lo que la Santísima Virgen dijo. Vamos a ir analizando frase por frase. Dijo, lo hemos comentado en el anterior capítulo, el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. Esto es algo impactante, incomprensible, que a cualquier católico lo tiene que dejar petrificado, porque sería como decir, este esposo no recibe el poder de amar en nombre de Dios a su mujer. ¿Cómo que no? Claro, porque es un impostor, porque no es esposo, es un usurpador, no es el verdadero esposo, ha tomado manejo y poder sobre las cuentas bancarias, sobre la educación de los hijos, se está metiendo en la cama con la esposa, está maleducando a los hijos y está llevando a la ruina económica y espiritual a la familia, haciéndose pasar por quien no es. Claro, pues esa es la situación de la Iglesia. Está tomada por alguien que se está haciendo pasar por vicario de Cristo y ni siquiera es diácono. Pero tampoco cabe decir, bueno, a lo mejor aquello fue un fallo canónico, porque en aquella época se hacían las cosas a la carrera, pero lo está haciendo bien, pone buena voluntad. No, sus hechos son pues objetivos. Un árbol malo da frutos malos y este árbol es pésimo. Y además, Dios no va a permitir que con estas cosas pues uno que ni siquiera es diácono llegue al papado. En fin, hombre, yo entiendo que a lo mejor sí, se han producido a veces fallos en el registro sacramental, en ordenaciones, de acuerdo, pero en el papado y con la magnitud del destrozo, del derrumbamiento. ¿Por qué hay derrumbamiento? Porque aquí vemos la conexión con el mensaje del 24 de diciembre del 70, en el cual la Virgen ya dijo que algunas misas serían inválidas, que se pongan suplicantes esos curas de misericordia ante Dios, porque si no el Señor no bajará a su cáliz. Es decir, no hay misa. Y aquí se confirma, porque la Virgen dijo al final, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. No solamente se está refiriendo a las falsas misas celebradas por el Papa injusto, donde por supuesto, si solamente está él, ahí no está el Señor. A veces lo que pasa es que concelebra con otros, que aunque sean de la masonería eclesiástica, si son ordenados, si han sido ordenados válidamente, ahí sí está el Señor, porque el Señor es fiel a su palabra y Él sigue sufriendo en cada misa por nosotros. Sigue siendo la renovación de su sacrificio y de su sufrimiento y la señal de que nos ama y nos redime y nos salva. Bueno, pues la Virgen luego añade, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe,
palabra usada en umbe, palabra que ya la Virgen adelantó en el mensaje del no diaconado, cuando ella dijo que tenía muchísima pena por sus hijos, que muchos morirán a causa de catástrofes y enfermedades, porque no solamente su bendición no va a frenar nada, porque no tiene ninguna autoridad espiritual ante Dios, sino que él contribuye directa o indirectamente, o sea, en combinación con el otro alfil, el alfil del nuevo orden mundial. Este papa lidera la falsa iglesia, que junto a sus cardenales masones, pues trabajan contra Dios, son enemigos de Dios, predican un falso evangelio, son piezas de Satanás, el enemigo de la Virgen. Esto es un combate espiritual a muerte. Y en este mensaje, que parece, como hemos dicho, un parte de guerra, se refleja. Por ejemplo, puedes comentar, pensando en hechos que vamos a citar, ¿por qué la Virgen dijo: este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios? Esos obispos que son cancelados. Quien hable, quien discrepe, quien se oponga, se mete en problemas. Por ejemplo, el cardenal Zen. Dijo que había sido una traición a la Iglesia martirial catacumbal de China, ese acuerdo secreto, y no le permitió saber absolutamente nada de él. No solo eso, sino que cuando le presentó unas dubias, ni se las contestó, y bueno, dijo que fue una traición gravísima a la Iglesia en China. Aquí en este mensaje, la Virgen habla de apóstoles humanos, de apóstoles de Dios, y finalmente, a secas, habla de los apóstoles. Entendemos que si no le pone calificativo a apóstoles, ahí entran todos. Los apóstoles humanos y los apóstoles de Dios. Nosotros entendemos por apóstoles de Dios a los consagrados, a los sacerdotes, a los diáconos, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Y por apóstoles humanos entendemos pues a aquellos fieles que acuden a Bergoglio con cualquier iniciativa y o bien no son ni recibidos o son apartados. Por ejemplo, cuando aquella mujer china, también china, se llevó un manotazo de Bergoglio. Alguien, para defender a Bergoglio, lo trató de disculpar diciendo: bueno, es que previamente la mujer china le tiró del brazo, a Bergoglio eso le dolió, y respondió como si fuera un niño chico, ¿no? Tú me has pegado, yo te pego a ti también. Pero no, Bergoglio no respondió dándole un manotazo a la china porque a él le hubiera dolido el tirón que la pobre mujer china le dio a Bergoglio. Pero es que se lo dio porque ella le estaba diciendo: háganos caso, escúchenos, ayúdenos. Y Bergoglio pasó de largo porque él sabía por dónde iban los tiros. Y dijo: una china diciendo escúchenos, estamos siendo perseguidos, ayúdenos, me voy de aquí, que no quiero ni mirarla. Y entonces la mujer china lo agarró para que lo escuchara, para que la escuchara. Bueno, si es la Iglesia sinodal, pero perdona, Agustín, si es la Iglesia sinodal que escucha a todo el mundo, ¿cómo es posible que no lo quiera escuchar? Esa es una de las mayores mentiras. Bergoglio, a quienes sí recibe en el Vaticano, son a todos aquellos que van con iniciativas, en el mejor de los casos, paganas y sin mala intención. Pero la mayoría llevan mala intención, porque allí han acudido personajes del otro alfil, abortistas, por supuesto, gente que no tiene la menor intención de pertenecer a la Iglesia Católica. Además, no hay que hacer proselitismo en absoluto, no hay que llamarlos a la conversión, no hay que acercarlos a la verdadera Iglesia, no. Eso ya ha dicho Bergoglio, que no se puede hacer de ninguna manera, que no hay que hacer proselitismo. Es decir, nuestro Señor en la Ascensión dio un mandato: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y resulta que su supuesto vicario dice que no hay que hacer proselitismo. Pero vamos a ver, ¿cabe una traición mayor? Si ese es el último encargo que dio el Señor antes de ascender a los cielos, y estamos próximos a ese tercer misterio, pues en glorioso, Pentecostés, cuando rezamos los misterios gloriosos, pues el segundo es la gloriosa ascensión y el tercero, Pentecostés, la venida de Dios Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los apóstoles. Bueno, pues resulta que entre la ascensión y el aviso,
que es en el momento en el que estamos, nos encontramos con un papa que da la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Que a él le molesta que los apóstoles humanos vayan donde él. Le molesta, le molesta. Él, de buena gana, recibe a cualquiera, a transexuales, a abortistas, bueno, etcétera, etcétera. Ahí la hemeroteca está y es tremendo cómo recibe a aquellos que son de su cuerda, a políticos de izquierdas que viven en Moreusorio, que no son matrimonio, bendijo, permitió que se diera la comunión, a adúlteros, bueno, aquello es una cueva de ladrones, todos los que han desfilado por allí. Bueno, de vez en cuando a lo mejor sí aparece alguien de apariencia ortodoxa a quien no hace ni caso y lo despachará rápidamente. Bueno, pues la Santísima Virgen está diciendo que no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios. Que la bendición, como es falsa, como será una maldición, no detendrá la catástrofe. Confirma que ha dado la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Es decir, a los apóstoles de Dios, a los buenos, a los que de verdad tratan de llevar el Evangelio y de sanar a las ovejas y de acercarlas a Cristo, los aparta, les molesta. O sea, Bergoglio es una máquina de arrojar curas al infierno, porque a los buenos los aparta, los margina, y a los malos les da paso para que se apoderen del rebaño. Y además aquí me gustaría que comentaras, Arturo, cómo se ve que estamos huérfanos, sin papa, porque dice la Virgen, mi hijo el Señor Altísimo, al final, no, dice, mi hijo el Señor Altísimo tiene el poder para la salvación de los apóstoles. O sea, y que a los fieles los bendecirá el Señor. O sea, que no estamos, el cielo no se olvida de nosotros, tenemos una protección directa del cielo, porque no hay papa. Si hubiera papa, la Virgen no tendría que decir esto. Si quieres comentar algo. Bueno, yo lo que quería comentar es la frase que dice, este papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios, y luego dice que le molesta, que los apóstoles humanos van donde el papa, pero le molesta. Le molestan los apóstoles de Dios. O sea, en la falsa iglesia de Bergoglio, la que él quiere construir, que es el cuerpo, como diría Monseñor Fulton Sheen, el cuerpo místico del anticristo, los que son apóstoles de Dios le molestan. ¿Por qué le molestan? Porque obviamente él es enemigo de Dios. ¿Y cómo es posible que la gente a estas alturas no lo entienda? Porque tiene un poder preternatural para engañar, tiene una posición de dominio. Claro, es que por el mero hecho de ser papa ya se gana la confianza de muchos ingenuos que no profundizan, que llevan casi 11 años. Ser papa no, aparentar ser papa, ir vestido de papa. Claro, pero para muchos lo que cuenta es la imagen. Está en Roma, viste de blanco, sale al balcón, por tanto es papa, y ya no piensan más. O sea, ya dejan aparte pues la fe, la razón, la esperanza escatológica, desoyen a la Virgen, ya no trabajan, o sea, ya han terminado. Bueno, por favor, eso a lo mejor en el año 2014 tenía un pase, pero ya en 2024 ya no hay justificación ninguna. Sí, dicen que lo ha elegido el Espíritu Santo, siempre salen con esa cantinela que tú que le vas a llevar la contraria al Espíritu Santo, ¿verdad? No han entendido pues que hay muchas cosas antes que eso y que el propio Benedicto XVI advirtió que los papas lo eligen los cardenales. Otra cosa es si hacen caso o no al Espíritu Santo. Y eso suponiendo que el conclave sea verdadero, que no sea un conclave nulo, como fue el caso de Bergoglio, que fue nulo por todo lo precedente, que lo invalidaba. Pero es que quien diga que Bergoglio está elegido por el Espíritu Santo y quien crea que es papa es muy necio, muy ciego, porque incluso hay periodistas ateos liberales, yo lo he oído, que han dicho enhorabuena al diablo por la elección que ha hecho, y felicitan al diablo porque se dan cuenta de las barbaridades que hace, porque es comunista, es globalista, en fin, porque va contra la familia, porque aunque sean ateos, pero hombre, les molesta que esté alineado con todos los regímenes enemigos de la tradición, en fin. Y hay gente que se da cuenta, y sin embargo otros que tendrían que tener mucha mayor formación, lo justifican. Hay algo muy esperanzador, dijo la Virgen, los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán el mundo. Es que esto está dicho ahí en 3 palabras y parece que no es gran cosa. Que la Santísima Virgen diga que los apóstoles humanos, los seglares, que somos los que creemos en ella, salvaremos el mundo. Esto es para meditarlo un buen rato, ¿eh?
¿qué misión tenemos? ¿Cómo confía en nosotros y cómo nos va a derramar sobre nosotros la esposa del Espíritu Santo las gracias para que podamos contribuir a salvar el mundo? No dijo los apóstoles humanos ayudarán a que las iglesias se mantengan abiertas. Bueno, ya estaría bien. No, salvar el mundo. O sea, esto significa que ya estamos en pleno derrumbamiento y que siempre va a haber un pequeño resto, un pozo de fe que va a luchar, va a tener una asistencia especial y va a salvar el mundo. Efectivamente, ya terminamos, nos queda apenas un minuto. Yo me quedo con la expresión de la Virgen a los niños de Fátima, que les pidió si querían colaborar con ella. Y lo mismo que nos dice ahora a nosotros. ¿Queréis ayudarme a salvar? Porque hay muchos que se condenan, dado que nadie reza ni se sacrifica ni sufre por ellos. ¿Queréis? Ellos se comprometieron. Y a nosotros nos quiere con una luz especial, ¿no, Agustín? Sí, nos necesita. Ella en su ejército quiere a los humildes, a los sencillos, a los que trabajan, a los que confían en ella. Y lo último que quiero decir es que nos estamos acercando dentro del derrumbamiento al segundo apagón eucarístico y puede tener que ver con que de los fieles que reciben la Eucaristía no todos reciben al Señor. Es que va a haber falsas misas donde ya no va a estar el Señor, porque toda esta masonería eclesiástica, con los cambios que ya está perpetrando, una vez que ya no está el vicario, estamos sin freno, estamos como un vehículo que no tiene freno, entonces el porrazo es inminente, la velocidad va en aumento. Pues habrá que tener en cuenta dónde sí se puede ir a misa y dónde no. Pero por favor, que no hagan una enmienda a la totalidad, porque si todavía no se ha presentado el inicuo y el Señor en la mayoría de las misas sí está, porque no han cambiado las palabras, que nadie diga que, entonces no hay que ir a misa porque aquí la Virgen dijo. No, la Virgen dijo lo que dijo, que no todos reciben al Señor, es decir, que muchos sí reciben al Señor. Así que, por favor, estemos atentos, porque dentro de esta niebla y de este derrumbamiento y de esta confusión y de este proceder catastrófico de la falsa iglesia, que lo que causa es, como la Virgen le dijo al padre Gobi, confusión, división, indisciplina y finalmente persecución, pues habrá lugares en donde no esté la Santa Misa. Pues estemos atentos y creamos y ayudemos a la Virgen. Estamos muy próximos al segundo apagón eucarístico. Cuando nos llegue ese segundo apagón eucarístico, que será más duro que el primero, tendremos ya el aviso definitivo de que esto está ya a punto de caramelo para que la Eucaristía ya muy próximamente solo se pueda celebrar en las catacumbas. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra
desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.